Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Con Antonio Zamudio. Comenzamos. Perdón, no te había saludado. Toma una frase, te amo, Zamudio. Gracias. Listos para mis 1000 taps. Gracias, Lau. Tengo una pregunta. ¿Es un espíritu humano puede convertirse en un demonio? No tengo entendido eso. Lo que tengo entendido es que no en el respecto al espíritu humano. Lo que yo tengo entendido es respecto al alma. El alma la sustraen cuando poseen estos demonios judeocristianos. Poseen a una persona, le ganan a esa persona y la adhieren a las legiones. Legiones de demonios, espíritus malignos. En ese tenor podría así simbolizar que se convirtiesen en demonios. Pero una persona, un espíritu de alguien común y corriente, no tenía idea del caso, mi queridísimo Armando. Ahora sí que no tengo referente de ese caso. ¿Qué les digo? Tenemos de todo el país 30 años, pero yo que recuerdo así que algo bien notorio o algo muy particular de Mexicali, ¿no? Dice, la principal diferencia entre un demonio y un espíritu es su propósito. No sé, dependiendo más bien la cultura. Ya lo vieron, ¿no? O sea, Martita, gracias. Gracias, Marta Patito, gracias. Dependiendo de la cultura, dependiendo del contexto, dependiendo de quién está ejerciendo la identificación del demonio, dependiendo de muchas cosas. Entonces, el espíritu común es un espíritu de una persona. Gracias, queridísima Martita. Te mando un abrazo hasta Zaguayo. Ciudad de Nazaret, claro. Sí, estuvo increíble el capítulo. Sí, voy a hacer primero el recuento, Marilyn, lo prometo, de Mexicali. Debo de tener algo. O sea, digo, no en todo el país se gestan fenómenos paranormales, ¿eh? Muchas veces incluso hay estados donde está como más prolífero la situación paranormal. Por ejemplo, Querétaro es un estado muy, muy afamado por sus endemoniados, ¿no? Por ejemplo, ahí hay otra fenomenología que que le hace la gran diferencia, la distinción. Gracias, Frutita. Gracias. Guadalajara hay mucho de eso y Querétaro sí también. Hola, Fanny. Ya llegó Fanny. Ya llegó, miren, nuestras donadoras principales. Son todas, ¿no? Pero Fanny y Girasol se dan un quien vive, ¿eh? De juegos artificiales. Gracias, Frutita. Entonces les decía que dependiendo de los estados. Claro que ya te vimos llegar, hermosa. Bienvenida. Sí, dependiendo de los estados, pero debo tener ahí un recuento de dónde y qué fenómeno, nada más. Gracias, Fanny. Dice Lau, aquí en el santuario soriano de Querétaro es el de los enchamucados, así es. Irene León, hola señor Zamudio, hola Irene. Entonces les decía, si hay una gran distinción y una gran diferencia entre conceptos de quién tiene conocimiento y quién no, y eso se define y se ve en el momento que tú estás planteando un tema. Simplemente para mí, mis bases, hay veces que sí, no tengo el libro a la mano y lo busco por internet, pero hay que basar la fuente. Gracias, Girasol. Es decir, yo no soy partidario a la búsqueda de internet. De hecho, les digo siempre a toda la gente que aquí nos ve y nos escucha, no le crean tanto al internet, porque el internet miente, ¿no? Pero hay veces que no tengo los libros a la mano y mi búsqueda va dirigida al internet. La diferencia es que yo trato de fundamentar la fuente.
perdón ustedes, la fuente define muchísimas cosas. Si yo lo veo de un blog de alguien, pues no, evidentemente para mí no es una fuente fidedigna. Si yo lo veo que está basado en una nota periodística, posiblemente pueda tener un buen punto al favor, ¿no? Pero tengo que saber quién es el periodista. Y del periodista tengo que saber exactamente qué ha hecho, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y hace poco se desvivió una chica en la iglesia de mi localidad de la parroquia. Es enorme. Qué lamentable, amiga. Urge el programa con Orgen. Sería genial verlos a ambos con su experiencia y conocimiento. Lo hemos invitado. Ahora sí que ya no está en nosotros. Lo invitamos justo para esta nueva entrega. Y pues no, al parecer anda en España, creo. Le voy a conseguir la información de Don Chavita en Mexicali. Va, Armando, estaría increíble, gracias. En su caso, su alma queda allí. Sí, o sea, si alguien se desvive, más que su alma, el espíritu de esa niña que lamentablemente se desvivió en la iglesia, se queda arraigada en espacio-tiempo por el proceso de el mismo desvivicidio. No lo digo yo, es una regla y se puede constatar y se puede comprobar. Que esa es la gran diferencia, ¿no? Pero realizó el acto justo dentro. Mucha gente piensa que tuvo una relación satánica. Pues más que... A ver, ¿me podrías compartir esa nota, Nicole? Estaría increíble que pudiéramos averiguar un poco más. Por favor. Sería increíble. Bueno, entonces les digo, hay que darle más amor al podcast. Está flojón, ¿eh? O sea, para hacer uno de los podcasts fuertes, está flojón. Fuertes en cuestión a lo vertido de información. Por ejemplo, el de Zuleima, el primero fue de mucha información y le fue bien. El de Lourdes Gómez fue de muchísima información y le fue bien. El de Fepo fue una gran entrevista que le realicé, en la cual nunca había revelado cosas que siento, o sea, sí hubo cosas que sí había, que ya todo el mundo sabía, pero hubo situaciones en las cuales de las preguntas también nos arrojó y nos ventiló cosas, y eso también le fue muy bien. Entonces hay podcasts de los cuales pues sí están fuertes. Por ejemplo, el primer podcast de Paco, que fue el que abrió y el que partió plaza, sí es muy distinto, ¿no? Es muy muy diferente. Pero ese fue el que nos abrió plaza aquí para que Historias Embrujadas lo conozcan, ¿no? Prácticamente ese capítulo lo pudimos haber aventado hasta después, pero no. Quisimos principalmente que Paco fuera no solamente el socio productor, sino que fuera el que nos ayudase a abrir el campo, ¿no? Entonces sí, la verdad sí es diferente. Jackie dice, lo de Netflix estuvo súper, gracias. Entonces sí es una gran diferencia, me explico. Entonces hay capítulos, hay podcasts que sí, la verdad es que deberían de estar como en el argot de los favoritos o de los más vistos, que sí te los pone así el canal de YouTube, ¿no? Por ejemplo, el de Lourdes ya lo mencioné, el de Josué fue caminando de a poquito, pero ya reventó. El de Zulema también fue fuerte, el de su esposa de Alain, el de Lilith, la primera mujer de Adán, también estuvo muy bueno, ¿no? Y también reventó. Evidentemente el de la magia sexo, ya saben, la magia deliciosa. ¿No? Y así varios. El de Fepo aquí está. Y entonces son como 5 o 6, si no mal recuerdo, o 4, que reventaron muy bien. Y me imagino, y yo quiero pensar, que el de Alain Delon tiene que ser uno de estos. Tendría que ser uno de estos.
por todo lo vertido. Habría que ver también, porque mucho fandom, y no propiamente de historias embrujadas, es del fandom que está fluctuando, del que nada más visita un ratito y se va. Mucho de ese fandom, estos términos y estos conceptos, pues les aburre. Y les aburre pues porque no estamos hablando, justo yo leí un comentario ahí, de adelanté para ver si contaba una historia. Entonces ese fandom, pues sí, como que no, nada más anda buscando a ver que le cuenten historias. Entiendo que es como para todo, y en esta ocasión sí es. Creo que somos, no, para nada. El punto es de que hay público para todo, pero de repente hay público que nada más quiere historias, ¿no? Pero acuérdense que de Historias Embrujadas Podcast, muy a pesar que se llama Historias Embrujadas Podcast, es un canal donde vas a conocer, vas a informarte, vas a aprender y vas a aperturar tu criterio. Esa es la diferencia. Y si es que se necesitan ponerle bastante atención desde el inicio. Así es, Lu, sí, es cierto. Le acabo de enviar un audio de una psicofonía 100% real, Laila. Gracias, Laila. La revisamos con gustísimo. Oigan, vamos a seguir justo con el libro Ángeles. ¿Por qué creen que les decía ayer? Tiene que ver el tema, entonces de verdad no dejen por alto ver todo el capítulo de Historias Embrujadas Podcast. Gracias, Dalia, ¿cómo estás? Bonita noche, bienvenida. Exactamente, eso es un buen punto. A ver, Girasol acaba de hacer un comentario muy importante. Gracias, Nicole, lo revisamos. Hagan anotaciones de todas las preguntas que les surjan durante toda la ponencia de Alain y piértanlo en la caja de comentarios. Pónganlo así. Yo tengo esta duda acerca de esto, yo tengo esta duda acerca de aquello, yo tengo esta duda. Y yo puede ser, incluso lo voy a tratar de hacer este feedback a Line, que es algo que también es muy agradable de su parte, que luego te dice, si tienen dudas me avisas y yo contesto por medio de ti. Ok, listo. Entonces yo voy a ponerles contestación de Line y vámonos. No, porque ahí estamos hablando del invitado. Ahí el invitado es el protagonista. Entonces, si ustedes les hacen una pregunta directa a Line, yo voy a hacer lo propio y cuando me conteste, evidentemente no va a ser luego, pero estaría increíble que tuvieran esa gran diferencia de vertir como todos los cuestionamientos, las preguntas, todo lo que se les venga en mente, base a la información que se mostró en el podcast, ¿no? Y ahí ya con base a eso estaremos del otro lado. Dice, no puedes describir a un ángel como lo ves, es como describir un color. No se puede. Bueno, muy buena reflexión. Gracias, Jessica. Felicidades por tus participaciones en Cara a Cara. Gracias. Perfecto, Nicole. O sea, digo, estaría increíble que nos pudieras hacer como toda... Es más, si tú tienes la nota y la quieres compartir, no sé si ya la compartiste al medio en el que trabajas. Pero estaría increíble que la pudiéramos compartir también aquí, ¿no? Gracias, Fanny. No se queden en la lomita del like, ¿eh? Está como que entre azul y buenas noches. Me enamoró su cerebro, claro. Yo creo, no sé, la verdad, amigas, que Belón es muy específico para ciertas colaboraciones. Pero pues, le pregunto, no está de más. Digo, al final del día, siempre me ha colaborado en sesiones, ¿no? Y él, les digo que es un tipo que hace sesiones underground, ¿eh? Dice, este tipo de cruces de atrás que son, alguien dígame porfis, venáis, estos son pantáculos de demonios. Gracias, mi queridísima Fanny hermosa, por esos 30 teadoros. Gracias, Dalia. Sí, este es un pantáculo de atrás que es Bael. Y ya lo hoy iba a borrarlos. Y pues no, porque ya salió el tema.
Y justo, ya me voy a meter al tema porque si no, bueno, ya saben qué hacer, porfa. Ya saben qué hacer. La quinta, yo lo voy a llamar así, la quinta caída, más allá de la quinta cuestión bélica, porque acuérdense que la palabra está como medio funada, entonces creo que no podemos decir la palabra. Acuérdense que hemos retomado las diferentes caídas que le llaman la caída de los ángeles. Estamos hablando del libro Ángeles, una especie en peligro de extinción. Y cuando estamos hablando de caídas, estamos hablando de estos efectos, pueden ver bien, del rollo conflicto, ¿no?, que hubo entre Dios y los ángeles caídos. Es que me encontré una roca en un terreno, en el cerro, y tiene ese tipo de cruces. Tú te refieres a las cruces que se ven ahí. Bueno, es que no son cruces, mi queridísima Be Nice. Pues, son símbolos que están elaborados de las llaves de Salomón. Bueno, si no mal recuerdo, tengo yo la llave menor de Salomón. Ok. Y vamos. La leyenda quinta. Evidentemente estamos hablando de la caída. Mientras yo estoy narrándoles las caídas, que estamos hablando de la quinta, y está hablando de un efecto literalmente funable, que es el conflicto, por no decirle la guerra. Ya saben, ¿no?, a qué me refiero. Mientras ustedes van a darle stop y van a compartir el live, y por supuesto, si pueden, nos mandan stickers. Dice, ¿me puedo tatuar ese pantáculo? Pues te puedes tatuar todo lo que tú quieras de los pantáculos, no significa nada. Buen punto que acaba de ponerlo Orbelín. Puedes plasmarte en tu cuerpo N cantidad de anagramas, psicogramas, sellos, símbolos, todo lo que tú quieras, gustes y mandes. Mientras tú no lo ritualices, no significa nada. Significa un sello extraño que le pertenece a Baal, un pantáculo que pertenece a Baal, el significado, el contexto de lo que quiere decir. Saludos, Alex, bienvenido. Sin embargo, no se enfaticen de decir es de Baal y yo represento al pantáculo Baal, y Baal en su sello me va a hacer poderoso. No, nada que ver. Ustedes pueden plasmarse esto, es más, pueden buscar los pantáculos de los 72 espíritus de la clavícula salomónica, y pueden elegir de los sellos que ustedes quieran y ponérselos como tatuaje. Los pueden mandar enmarcar y poner en su casa. O sea, eso no quiere decir nada, siempre y cuando no ritualicen. Y ojo, dependiendo qué tipo de ritualización le hagas. Como se dieron cuenta en el capítulo de hoy de Historias Embrujadas Podcast de nuestro queridísimo Alain Belón, pues imagínense que hay demonios para evocarlos y para que te hagan los papiros, ¿no? Estas cosas o estas hojas, estos pliegos que son utilizables para ritualizar incluso las evocaciones. O sea, tendrías que evocar, principalmente es lo que estábamos hablando, tendrías que evocar a un demonio para que el demonio, su facultad, te hiciera un papiro, un lienzo, base, piel de chivo y un montón de cosas para que pueda surtir efecto, porque hay elementos, como yo se los había planteado, hay elementos del propio, incluso en el podcast le dije, hay elementos que geográficamente ni siquiera existirían en tu zona, ¿no? Tenemos algo pendiente en ese tema, sí. A ver, recuérdenmelo, por favor, Fanny. A ver, déjeme ver. Yo tengo un Metatron, ¿es necesario hacerle un tipo de ritual? No,
No, pues no tiene, es más, pero les diría, ni siquiera tiene caso hacerle un ritual porque, o sea, si quieren hacer el ritual que está ahí plasmado en la clave menor o en la clave mayor de Salomón, tendrían que utilizar todos los elementos que ahí están vertidos, o sea, que ahí están, esta palabra se me tiene que, pues no sé por qué la traigo, todos los elementos que están ahí descritos. Y no son cualquier elemento, ¿me explicó? O sea, si son temas realmente del escriba Salomón, del rey Mao, como le dice Belón, ¿no? Entonces sí es un tema más allá de otra ritualización real, más bien es un tema de simbolismos, ¿no? Entonces, pues, para ti el simbolismo de Metatron está plasmado en tu tatuaje y listo, o sea, es como aquella persona que se tatúa la Santa Muerte. Se puede tatuar la Santa Muerte, pero pues si es devoto de la misma, pues podría surtir un efecto para su propia psiquis. Pero para los demás, incluso afuera, puede simbolizar otros contextos. Me explico que no propiamente tendría que hacerte poderoso, sino más bien igual infundiría miedo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con todo respeto para quien tenga tatuada la Santa. Empecemos porque el tatuador no tuvo una preparación ritualística para plasmarla. Además de eso, bien tienes razón, Bets. Insisto, es que la propia forma de hacerlo, justo, pues no implica ningún ritual. Que tú ya teniéndolo puedes ritualizar a tu forma y a tu manera, sí lo puedes hacer. Pero el significado es propiamente personal. Para los demás no simboliza más que, ¿qué traes el sello de Baal? Cool, ¿sí me explicó? Ok, ya voy a entrar al tema porque si no se nos va el tiempo. Al principio del mundo, algunos dicen que en el segundo día de la creación se libró una gran batalla en el cielo. Dios había creado los ángeles y les había dotado de libre albedrío, falibles, corruptibles, ¿ok? O que se entregaban a la tentación y si les tentaban las hijas de Adán, ahora imagínense. Y ojo, en esta versión de la quinta caída está hablando de que Dios les dio el libre albedrío, pero como se dio cuenta que eran corruptibles, el Todopoderoso no estaba tranquilo con la idea de que sus criaturas pudieran pecar y que probablemente lo harían en la mínima oportunidad. Por ello y por medio de un acto de gracia, fortaleció a algunos en su búsqueda de la bondad. Según San Agustín, esta confirmación le proporcionó una profunda comprensión del funcionamiento del cosmos y el único lugar que podían ocupar en él. Después Dios creó un segundo grupo, si bien retuvo su gracia y les dio la oportunidad de pecar. Confirmaron la sospecha del mismo y se entregaron al pecado con entusiasmo. Se desencadenó la rebelión o el conflicto entre dos facciones y Micael disponía del favor de la gracia de Dios. Consiguió expulsar del cielo a las legiones de los pecadores, teniendo en cuenta que al parecer las fuerzas demoníacas no causaron grandes estragos. En el mejor de los casos deberíamos considerar esta gran batalla como una victoria pírrica. Es decir, ni siquiera, o sea, se sublevaron, pero no hubo como gran cosa. Los teólogos nos aseguran que la guerra definitiva se saldrá con una abrumadora victoria de los ángeles de Dios. Incluso en este primer amargo momento, las hordas de Satán siguen prefiriendo intentar lo imposible antes de volver a la luz, lo cual confirma que deben ser o bien estúpidas, así dice el libro, engreídas y obstinadas, o bien que simplemente siguen con valentía su propia y oscura luz interior, aunque está un poco, vamos a ponerlo, romantizando la oscuridad, porque la oscuridad es oscuridad, punto. Y como bien lo dijo Belón en el capítulo de Historias Embrujadas Podcast, unos eligieron la mentira, la falsedad, la oscuridad, que son los demonios, y otros eligieron la verdad. Eso me encantó del podcast hoy, que dice,
Puede ser, la verdad, rotunda, castigadora, puede ser contundente, dolorosa, pero al final del día es verdad, es la verdad. Es una mega frase que se aventó Belón. La leyenda sexta, la pasión del Redentor, ¿ok? Ya vimos la quinta, que fue prácticamente la mayor parte que conoce la gente, la rebelión. El contexto de decir, o sea que estás creando, además de nosotros, los primigenios, estás creando otro, ¿no? Estás creando, tienes otros hijos. Y estos se sintieron, pues, menos. Y fue cuando se hicieron en rebelión en contra de Dios, ¿no? Esa es la quinta. La sexta es la pasión del Redentor. Este tema es mucho más sutil y difícil de comprender que todos los demás. La escena comienza cuando el demonio y sus ángeles han sido ya separados de Dios. Ya han cometido el pecado del orgullo y su amor propio está por encima de su amor a Dios. El demonio aborrece de forma obsesiva a los humanos y ha conseguido ya seducir a Eva, con la cual se ha merecido la maldición de Dios. Ahora bien, la auténtica caída de las fuerzas de las tinieblas se produce con el nacimiento y la pasión de Cristo. Cosa importantísima, yo le he comentado, que justamente es donde viene como la gota que derrama el vaso. Y yo siento incluso, no lo comentamos del todo en el podcast de hoy de Historias Embrujadas. Sin embargo, sí vertimos el asunto de decir, ok, hay un antes y un después de la época histórica de los demonios, hablando de Mesopotamia, y hablando ya posterior a estos, que son ya los que son identificados como judeocristianos. A raíz, hay un antes y un después, y este es un gran tema que luego lo voy a tocar. No solamente con mi queridísimo Belón, sino con también algunos teólogos amigos. De donde parte el tema de Cristo en adelante. Incluso la propia simbología de la cronología. ¿Se acuerdan que en el propio podcast se habló acerca de estos 1000 años de oscuridad? ¿Y esos 1000 años de oscuridad a qué refieren? Pues justo lo menciona Belón. Siglo II, siglo III, del siglo I al siglo III, hay información. Del siglo III hasta el 700 o más, empieza la información. Hay un poco más todavía. Pero, pues ese es como el parafraseo de los 1000 años de oscuridad, ¿no? Es decir, no existe, como que no hay data, ¿no? Y eso es increíble. Es una de las tantas cosas fascinantes que vas a encontrar en el episodio de hoy. Y sigue aquí. Hasta este momento, Dios había otorgado al diablo y a sus legiones de ángeles el poder de tentar, probar y finalmente castigar a la humanidad. Dios podía habernos dejado a nosotros, mortales, en este estado arriesgado e ingrato. No obstante, parece San Agustín con una oferta original. Nos dice que Dios, en vez de abandonarnos, adoptó la naturaleza humana para reconciliarse plenamente con su creación. Tenía que sentir lo que sentimos nosotros y sufrir lo que sufrimos bajo el dominio del demonio. De modo que, bajo la forma de Cristo, al igual que todos nosotros, Él se libró de Lucifer. ¿Se acuerdan este tema de está creado a imagen y semejanza? Ups. El príncipe de las tinieblas, movido al odio ciego de la descendencia de Adán, tomó ávidamente lo que San Agustín dominaba un cebo con un anzuelo, o un cebo y un anzuelo. Lo que Satán no intuyó al asir la presa fue que Cristo era a la vez divino e inmaculado. El diablo, pues, transgredió los términos del contrato que había hecho con Dios, ya que el acuerdo especificaba que tenía solo dominio sobre los pecadores. Al romper el contrato, se condenó a sí mismo. En su fracaso, al intentar tentar a Cristo,
El segundo, Adán, Satán, quedó desconcertado y no fue capaz de decidir si Cristo era divino o no. Un auto sacramental medieval nos ilustra a la perfección el dilema del diablo. No veo lo que es, si Dios u hombre. No puedo precisarlo, en la pena me tiro un gas. Literalmente así lo dice. O sea, está escrito tal cual como en un hecho, entre comillas, como una cita del propio diablo, ¿no? Que dice que al ver a Cristo, que no lo ve, que no sabe si es hombre o Dios, no puede precisarlo y por eso se tira un gas, una flatulencia. En esta trama en concreto, típica de autos sacramentales creados por el clero para transmitir un complejo mensaje a un público sencillo, el diablo y sus demonios meten la pata constantemente. Se representan como bufones, incapaces de decidir si deben desvivir a Cristo o no. Lucifer sospecha que si su presa es realmente la encarnación, la captura de esta podría representar el final para todos ellos. Cuando Satanás al final intenta hacerse con el alma de Cristo, la trampa se dispara en sus manos, puesto en lugar de hacerse como un miserable pecador, déjeme acomodo bien el libro, en lugar de hacerse de un miserable pecador, se halla ante Dios, de forma que Dios no nos dejó del todo bajo la influencia del diablo. Aunque Él nos dejó caer en las manos del diablo, luego decidió que Él le pasara lo mismo para poder salvarnos. ¿Se acuerdan este apartado de la pasión de Cristo? Que es justamente lo que su propia enseñanza, lo que refiere es justamente cuando Él encomienda el nacimiento de este Cristo o de este Nephilim, Grigori, como quieran verlo, gigante, que es la combinación entre un Dios y un humano, pues que esta misión tendría que ser concebida, tendría que ser reproducida y tendría que ser finalizada. Lo mismo sucede cuando hay un reencuentro, que ese es otro apartado de otro escrito que yo ya le había comentado acerca de justamente Cristo o Dios, más bien, bueno, Dios Hijo, Jesús de Nazaret para ser exactos, está como unas horas antes de que lo llevasen a la cruz, y eso fue por la noche y se refleja en una charcaza de agua, y es cuando tiene un encuentro con su otro hermano. Ahí en ese escrito da un contexto de un triate. Jesús de Nazaret es uno de los triates de Metatrón y de Lucifer, una triada. Y en ese contexto, pues viene esa tentación, que justamente es de lo que habla este libro. No ese parafraseo que estoy haciendo, sino estoy simbolizando el apartado de ese otro libro apócrifo en el cual habla de la triada más poderosa, que es el Hijo de Dios. Bueno, son sus tres hijos, los tres son los hijos de Dios, ¿no? Estamos hablando de Metatrón, Lucifer y el propio Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces habla acerca de esta tentación, que incluso Lucifer le dice: hermano, no tienes que vivir esto por estos monos parlantes. Literalmente así les llama a los humanos, nos llama a los humanos, estos monos parlantes. ¿Por qué te vas a entregar si eres un Dios? No, eres mi hermano. Entonces él trata de tentarlo, y Cristo pues está en su versión, en su epifanía de que pues güey, soy yo y tengo que sufrir lo que sufren estos güeyes para darle a entender a estos güeyes que tienen que creer en mí y en su Padre. Entonces en esa pequeña escena, detrás de ese reflejo de la charcaza de agua, sale Metatrón y dice: hermanos, dejemos que la historia se construya, dejemos que la historia se siga escribiendo. Eso es un designio de nuestro Padre. Porque en ese momento Lucifer no dijo: a ti me vale sobrante nuestro Padre, porque al final del día, bye.
¿no? O sea, lo pudo haber mandado al coño Lucifer a Metatrón y pudo haberse seguir tentando a Jesús. Pero esa es una de las tantas tentaciones que se habla acerca de ese episodio antes de entregarse no entregarse, antes de que lo llevasen a la crucifixión. Entonces la crucifixión tenía que ser, forzadamente tendría que existir, tendría que haber pasado. Porque si no hubiera pasado, yo les lanzo la pregunta, si no hubiera sucedido la crucifixión, ¿qué creen que hubiera pasado? Cambiamos un poquito, vamos a hacer una retórica con el cambio de historia. Si en esa triada el propio Metatrón no se hubiera metido, no hubiera intervenido entre Lucifer y Jesús por el miedo, por la tentación de ser humano, o por el simbolismo de justamente estos miedos que le da un ser humano antes de que lo lleven a la penitencia, pudo haber sido pues resquebrajado y pudo haber dicho no quiero y huido. ¿Qué hubiera pasado si en esa noche, en ese reflejo, en esa tentación, Jesús de Nazaret hubiera abandonado? Gracias, hermosa Fanny, gracias, Estrellita. Hubiera abandonado ese momento y no lo hubieran llevado a la crucifixión. Yo les pregunto y me encantaría leerlos su punto de vista. ¿Qué creen que hubiera pasado en la historia si ese hecho de la crucifixión, la pasión de Cristo, no se hubiese dado? A ver, ya había todo un tejimaneje supuestamente elaborado por Dios, ¿ok? Ya había una estratagema, un plan. Y en ese plan el mismísimo Dios estaba siendo un poco más benevolente, por así decirlo, y diciendo, ok, vamos a hacer que un humano muy cercano a mí, que es una creación mía, estoy haciendo una metáfora, hablándose en primera persona si fuese un Dios, y en ese contexto diría, vamos a darle la prueba a ese otro ser para saber si con base al sentimiento, a todo lo que yo les di a los humanos, esas sensaciones, ese libre albedrío podría significar no aceptar la gracia de Dios. Y base a eso, era una prueba para los humanos. ¿Qué habría pasado si no hubiese pasado, valga la redundancia, y lo digo con rigor, la crucifixión, el acto de? Y ese acto deviene toda la historia del mismísimo, de la era cristiana, toda la historia. Y más allá, gracias mi queridísima y hermosísima Fanny, más allá de dar aquí su punto de vista, vamos a subir en el canal de YouTube este live y en los comentarios lo van a vertir. Ok, perdón, voy a bajar este en vivo, lo voy a pasar por edición, lo voy a subir incluso con imágenes probablemente son IA, y en la caja de comentarios pongan, cuando yo tenga cuando esté ofreciendo este paradigma, es decir, que ustedes mismos digan, ok, para mí, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué habría simbolizado el hecho de que no hubiese pasado esa escena de la historia cristiana o judio-cristiana? ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado si no hubiesen tomado preso que no hubiesen tomado preso a Cristo, a Jesús, y lo hubiesen llevado a todo el contexto de la pasión? Y los fariseos al final del día hubieran seguido teniendo todo el poder sobre el culto en aquellos entonces. ¿Qué habría pasado?
Eso es lo que quiero que ustedes me contesten, pero una vez que nosotros subamos este material, este live lo voy a subir directito al canal de los agentes de negro para que ustedes mismos me apoyen escribiendo su paradigma. ¿Qué habría pasado? Incluso hubiese cambiado toda la historia. Esa incógnita sería increíble saber su feedback con ustedes. Por ejemplo, aquí dice Berenice, fue el mayor sacrificio por nosotros. O sea, hay muchos contextos, Berenice. Gracias, Vani hermosa, gracias. Pero no radicaría exactamente en ello. O sea, yo por eso lo pongo en el escritorio. Si hubiese hecho caso Jesús de Nazaret a su triate hermano Lucifer para que se pirara, o sea, dijera, güey, no, tienen razón, a la fregada, estos güeyes están locos, ahí nos vemos, bye. Se agarraron sus cositas y ahí nos vemos, ni pasión, ni caídas, ni carga a una cruz, ni todo el castigo que le dieron los romanos, nada, güey. Adiós, güey. Hubieran ido y al que hubieran, yo creo que al que hubieran pasado, imagínense, yo para mi punto de vista, desde mi propia perspectiva, hubieran agarrado al güey que lo vendió por 3 monedas de oro, que es Judas, y hubieran dicho, a ver, güey, no que estaba aquí, ahora tú vas a aventarte todo el castigo. Yo me imagino que han de ver, o sea, si no hubiese pasado lo de Jesús, esa es mi perspectiva. Agarran a Judas, güey, le meten su friega, le meten su castigo, lo ponen en cruz. Y si agarran a Pedro y si agarran a otros, a Juan, también, canijo, vámonos. Y no se hubiese cumplido nada. ¿Qué habría pasado? La pregunta sería, ¿Dios hubiese mandado otro Nephilim? O sea, hubiese encomendado que se naciera otro Nephilim. O Dios castigador hubiera sido como más malevolente y decir, ah, sí, no me hicieron caso, pues ahí les va. Los fuegos del infierno. O, ¿sabes qué, Lucifer? Date, wey. Estos güeyes son los pecadores. Tú ganaste. No hay nada que salvar de estos güeyes. Que siga Sodoma y Gomorra y todo lo que sigue, ¿no? Porque así pensaban los. En el contexto así se pensaba. Dice, pero es que Jesús es Dios encarnado, es Dios mismo, sí, por eso, pero si hubiese sido diferente, si hubiese sido, es que está hecho imagen y semejanza, ojo, pudo haber sido Dios encarnado, lo que tú gustes y mandes, pero esa sensación, lo que se plasma, no solamente en este libro, en todos, es que se creó imagen y semejanza del hombre. Tenía todo, el libre albedrío, las tentaciones, las sensaciones de miedo, pues incluso se habla de los apócrifos más, más extremistas acerca de la relación que tuvo con María Magdalena. Entonces, pues al final del día sí fue hombre, punto, se acabó. Si hubiera sido mujer hubiera sido lo mismo. Tal vez Dios destruye el mundo al ver que su hijo lo traicionó al no cumplir su mandato. Posiblemente es justo lo que ustedes quiero que analicen y en el momento que subamos este material al canal de YouTube Agentes de Negro, viertan esos comentarios. Justo. Para mí tal vez tal, para mí posiblemente tal, ¿ok? Porque aquí está aludiendo justamente a lo que les decía del contexto del propio Hijo de Dios o de Dios mismo, ¿no? Fíjense, y esto termina así. Cuando Dios bajo la forma de Cristo rastrilla al infierno para liberar las almas de aquellos que no han beneficiado a la misma redención, Satanás se enfurece y jura redoblar los esfuerzos para corromper el mundo. Ante esta amenaza, Jesucristo le precipita hacia el abismo y Miguel le encadena estrechamente en el infierno. He aquí la auténtica caída de los ángeles de las tinieblas.
Atrapados en el infierno, no les queda más que el poder para castigar a los humanos que rechazan su participación en el sacrificio de Cristo. Con este último párrafo termina la sexta leyenda de la pasión del Redentor. ¿Ven? Antes de terminar este párrafo, por eso les expuse qué onda que no hubiera pasado, qué habría pasado. Evidentemente, en el mismo contexto, el propio Dios está aludiendo a que hubiese pasado algo más rotundo y fuerte. Pues hubiera redoblado esfuerzos también. La diferencia del gane del propio Dios sobre del diablo es que pues no lo tentó. Al final del día sí le confirmó que su creación, que son los humanos o somos los humanos, somos perfectibles, pero somos perfecta para ese Dios. Ustedes dirán y ustedes pondrán en sus comentarios, no solo aquí, sino ya saben en el canal de YouTube Agentes de Negro, y también agradecerles que se hayan dado su vuelta. No dejen de darle cariño al podcast. Viertan comentarios que pesen. Pongan las preguntas que yo les haré llegar a Alain y que por medio de su servidor va a contestar. Es más, voy a mostrar en el live, en el momento que él me conteste, les voy a mostrar el texto para que vean, ¿no? Y así lo voy a contestar en sus preguntas. Hagan un foro de discusión que pese. Esto es importante no solamente para que le vaya bien al podcast, sino también para hacer justo esta retórica. Y no nos vayamos con la finta con cualquier cosa. Se llama Estrellita Historias Embrujadas Podcast, así se llama. Y es el último capítulo que hemos subido, que estamos hablando justo del origen de los demonios, ¿no? Entonces hagan lo propio. Habrán discusiones de peso, discusiones en las cuales la gente que no es fan, la gente que solo pasa por ahí, al momento de leer un comentario de cabrón, están hablando de los demonios. Caray, el Lilitum. ¿Quién es Lilitum? Lilitum es la poderosa diosa, ángel, ¿no? El poderío que tiene sobre los hombres. ¿Sí me explico? Está hablando de Pazuzu. Y Pazuzu es un demonio que libra de otro demonio de no devorarse a los bebés, por ejemplo, ¿no? O sea, hay varios conceptos que se hablan ahí. Los de Jin, los Jin. Y hago una fe de ratas. Alguien escribió ayer que si son Jin, yo sabía que eran de Jin, pero ya me corrigió Alain y tiene razón, es Jin también. También se describen como Jin, J-I-N o de Jin, ¿no? Más en la versión occidental. A final del día son genios o demonios que también radican en vasijas de bronce, ¿no? Entonces podrían también vertir este tipo de información. ¿Qué onda con los Dijin? O sea, es cierto esto de la lámpara maravillosa de Aladino en esa historia entrecomilladas de niños o para niños, y propiamente habla acerca de justamente pues estos geniecillos que a final del día te engañan, te surten el supuesto efecto de los 3 deseos, pero a final del día te están sustrayendo lo más preciado que tienes, y es tu alma. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias por las aportaciones. No llegamos a los 50,000 likes, ¿eh? Se me durmieron los aquí ya. Dejaron de darle like. Dejaron de darle like. ¿Por qué? Gracias, Paula Edith. Gracias. Sí, dejaron de darle like y se me durmieron. Y ya no llegamos a los 50,000. Ya estamos bajando muy cañón. Ya no hemos llegado a los 100,000 likes, ¿eh? Y miren que siempre me lo comenta TikTok. Hola Xochitl, que el live de los agentes, el live de aquí, es uno de los más populares. Está en el rango de los populares. Por los likes,
Porque sí, no, o sea, digo, tal vez en afluencia de público no, pero por los likes sí. Dice que Fer Abracitos no le avisó TikTok que poca. Chécate porfa ahí en cuestión de seguirlos. No sé si, creo que aquí no activas nada, pero sí. Qué poca. No, entramos a las 9. 9 en puntito. Estamos justo terminando. Violetita, hola. Se podría decir que incluso Adán y Eva son pueblos elegidos, no personas. Podría contextualizarse en una metáfora. Podría ser una metáfora. Adán y Eva, sí. Si tú lo lees desde el punto de vista como hoy estamos hablando del material, sí, puede ser. Yo llegué tarde, Yedanín, gracias. Es que a mí es temprano, voy llegando de andar con... No te preocupes, Yedanín, gracias. Si tú en este momento puedes compartir el live, estaría increíble. Yo me quedé que sería 9:30 y llegué tarde. Sí, perdón, Fanny. Hoy lo comencé a las 9 porque era importante este tema de justo yo pedirles también que le sigan dando cariño y amor al podcast. De verdad, acuérdense, hagan foros de discusión de toda la información que escucharon y vieron en el podcast. Todas las preguntas que quieran arrojarles, dense. Yo voy a intentar pasarlas directamente con Alain y que Alain nos conteste. Y obviamente les voy a escribir la contestación. Yo la voy a poder confirmar aquí en el live de TikTok, ¿no? Aquí les voy a mostrar la captura de pantalla o los propios chats, que no sé, creo que ya no se puede eso. Es lo que yo estaba escuchando. Yo igual llegué, no se preocupen. Dice Estrellita, ¿no tienes que ir a la República? Todavía no, estamos tratando de hacerlo. Hola Charlie, ¿cómo estás? Bonita noche, hermosa. Saluda a tu mami y a tu hermanita. Ya por fin pasamos los 50,000 likes. Pues ya nos retiramos. Muchísimas gracias a todas y a todos que se conectaron. Nos vemos mañana en otro live. Mañana es jueves. Mañana voy a hacer live en Agentes de Negro. Ojo, para que si no se me dispersen. 9 de la noche. Ah, no, espéreme. No. Híjole, mañana no voy a poder. Bueno, no lo sé. Posiblemente voy a hacer un live. Es que mañana tengo que ir a verlo de una casa, una casona muy trucutú en una de esas casas antiguas de Coyoacán. Entonces tengo un gran amigo que nos decimos primos, mi queridísimo Oscar Zamudio, también se apellida Zamudio. Desde que lo conozco, que estábamos haciendo un evento de juegos de rol y de ahí lo conozco añísimos y coincidimos afortunadamente y pues coincidimos en el apellido y de ahí nos tratamos como primos. No somos nada, somos grandes amigos, pero como si fuéramos primos, de verdad. Hasta su mamá me decía sobrino y así. No, está increíble. Y él me está contactando con uno de sus amigos. Me dijo que que hay una casa en Coyoacán que es antigua y está embrujadísima. Gracias, hermosa Fanny, y mañana me voy a lanzar a verla. Acabo de quedar con él. Entonces mañana sí voy a platicar porque voy a ir a platicar con el dueño de la casa. Principalmente vamos a averiguar qué onda. Si me da oportunidad el dueño, mañana hago live desde allá. Y lo voy a hacer en las 2, para que vean que no. Voy a hacer una hora antes, es decir, a las 9 de la noche, de 9 a 10. No miento, de 8 a 9. Mañana voy a hacer de 8 a 9 en Agentes de Negro, el canal de YouTube. Y de 9 a 10 aquí en TikTok. Para que no se lo pierdan, ¿eh? No se lo pueden perder. Entonces yo sí voy a intentar, pues mañana voy a ir a hacer scouting, literalmente, a platicar con el dueño de la casa y a ver qué me dice. Ojalá tengamos chance de hacer tour insólito ahí. Ya estamos viendo opciones de tour insólito, nada más el panteón se nos ha atorado bastante, entonces ya estoy viendo otras posibilidades porque si no, está cañón.